Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta presentación del libro 5 siglos de historia e identidad, 1523-2023, 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima y marca anual en la cápsula del tiempo del 7º aniversario. Agradecemos esta tarde la presencia del subsecretario de Cultura, Emiliano de Sumo Quintanilla. El director de la Universidad de Colima, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño. Al director del INA Colima, el maestro Julio Ignacio Martínez de la Rosa. A la profesora e investigadora de la Universidad de Colima, la doctora Adalora Sánchez Peña. A quien es el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, el regidor Federico Rangel Lozano. A la secretaria del Honorable Ayuntamiento de Colima, Imelda Mara Sánchez. A quien es la directora del Archivo Histórico del municipio de Colima, Patricia Sánchez Espinosa. El investigador del Archivo Histórico del municipio de Colima, el maestro José Luis Larios García. Y desde luego, a nuestra presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno. A continuación vamos a solicitar a nuestras autoridades pasar a ocupar su lugar, al subsecretario de Cultura, de igual manera a nuestra presidenta municipal de Colima, al regidor Federico Rangel, a la secretaria del Ayuntamiento de Colima, así como a la directora del Archivo Histórico del municipio de Colima. A continuación vamos a echar la bienvenida a cargo de Patricia Sánchez Espinosa, directora del Archivo Histórico del municipio de Colima. Muy buenas tardes a todas y a todos. Distinguidos invitadas, invitados, autoridades que ya fueron debidamente presentadas, académicos, académicas, familiares, amigas y amigos, directores generales, damas y caballeros, todos bienvenidas, bienvenidos a su casa, que es la Casa del Archivo. Estamos de manteles largos. Es un honor y un privilegio darles hoy la más cordial bienvenida a esta presentación tan especial. Hoy nos reunimos para presentar la publicación de un libro que aportará a nuestra historia local, el libro con el que conmemoramos los 500 años de la fundación de la Villa de Colima, 5 siglos de historia e identidad, 1523-2023. Para ello, me permito leerles algunas líneas de la introducción que escribí para esta obra. En el año 1523, en el corazón de lo que hoy conocemos como el estado de Colima, comenzó a escribirse una historia que ha perdurado a lo largo de los siglos. Esta tierra ha sido testiga de innumerables generaciones y ha sido moldeada por las huellas de aquellos que la han habitado. Hoy, con orgullo, celebramos el legado que se ha fortalecido con el paso del tiempo y que ha definido nuestra esencia como comunidad. Para conmemorar esta efeméride tan significativa, el Archivo Histórico del municipio de Colima se complace en presentarles este libro, 5 siglos de historia e identidad, 1523-2023, 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima. En sus páginas encontrarán el fruto del trabajo de historiadores e investigadores que, con su pasión por el pasado, han respondido al llamado del Archivo Histórico. La convocatoria atrajo a 19 destacados académicos y académicos. Cada uno de los ensayos recopilados en este libro arrojan luz sobre diferentes aspectos de la historia de Colima, desde los primeros encuentros con los conquistadores hasta los años tumultuosos que marcaron el fin de la época virreinal. Este libro es un tributo a la riqueza y diversidad de nuestra herencia histórica, así como un testimonio de la vitalidad de la investigación académica en nuestra región.
Su objetivo es difundir el conocimiento y el patrimonio histórico de Colima, así como contribuir al fortalecimiento de nuestra identidad y sentido de pertenencia. Es importante recordar que, aunque han pasado 500 años desde la fundación de nuestra villa, esto no significa que ya se haya documentado toda la información relevante. Limitar nuestra perspectiva de esta manera solo nos impide continuar con la búsqueda de la verdad al realizar futuras investigaciones e interpretaciones de los hechos a la luz de nuevos paradigmas. Debemos estar abiertos a nuevas evidencias y siempre buscar la verdad a través del método científico. La historia es un constante proceso de revisión y ampliación del conocimiento existente. Como directora del Archivo Histórico del municipio de Colima, quiero expresar mi gratitud por haber tenido la oportunidad de liderar esta institución en un momento tan significativo. Estos 500 años nos brindan la oportunidad de reflexionar sobre nuestro pasado, comprender nuestro presente y vislumbrar el futuro con una mayor apreciación de nuestra identidad y legado histórico. Este libro es un regalo a nuestra comunidad, un aporte a la difusión del conocimiento y una invitación a explorar y preservar la riqueza de nuestra historia. A través de sus páginas esperamos que encuentren inspiración para seguir descubriendo los tesoros de nuestro pasado y, en última instancia, contribuir al constante enriquecimiento de la historia y la identidad de Colima. Hoy, juntos, conmemoremos 500 años de historia e identidad. Que este libro sea un símbolo de nuestro compromiso con el conocimiento y la preservación de nuestra herencia. Disfruten de esta presentación y que la celebración continúe. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación me voy a permitir leer la semblanza del moderador de este evento, el maestro José Luis Larios García. Es investigador del Archivo Histórico del municipio de Colima, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, donde cursó la licenciatura en Administración Pública. Después se graduó en la misma casa de estudios como maestro en Historia con la tesis La acción política de Ramón R. de la Vega, 1837-1869. Becado por el Ministro de Cultura de España en la Escuela de Archivos para Iberoamérica, docente de la Universidad de Colima y Seminario Diocesano de Colima, columnista de los periódicos El Comentario y Diario de Colima. De esta manera, cedo el uso de la voz a nuestro moderador, el maestro José Luis Larios García. Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas a la Casa del Archivo, a la Casa de la Memoria Histórica de Colima. Hoy presentamos el libro 5 siglos de historia e identidad, 1523-2023, 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima, producto de la convocatoria emitida en el 2022 por esta institución, con el fin de redescubrir, debatir y reinterpretar los hechos históricos que dieron vida a un pueblo establecido durante la conquista española. Fue más de un año de trabajo de recopilación y edición de artículos con temas relevantes para la historiografía de Colima. Ahora, en el 31º aniversario del archivo, fecha conmemorable por haber sustituido como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, resalta a la vista una nueva visión de la historia virreinal. Y para comenzar esta presentación del libro, vamos a poner un video del doctor Tomás Calvo. Él desafortunadamente no pudo estar presente, pero voy a leer su semblanza curricular. Es historiador, catedrático, investigador y académico mexicano. Nació en España, especializado en historia hispanoamericana de la época moderna. Realizó sus estudios en la Universidad Normal Superior de Saint-Cloud en Francia. En 2008 se integró como profesor e investigador en el Colegio de Michoacán. Es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Historia. A la par de este evento, hoy, la Universidad de Guadalajara está realizando un homenaje por sus 50 años de trayectoria académica. También el próximo jueves 15 de febrero presentarán en la Casa de Lule, Colima, un documental sobre su vida del doctor Tomás Calvo. Y en octubre, la Universidad de París hará un homenaje del que se publicará un libro. Adelante con el libro.
Todas y todos. En primer lugar, quiero felicitar el conjunto de los autores, de los participantes en este libro, dedicado a los 500 años de la villa y después ciudad de Colima. No puedo, desgraciadamente, lo lamento mucho, estar presente entre ustedes y decir todo el bien, toda la importancia que doy a esta publicación. Para mí es una publicación que va más allá de simplemente de la coyuntura, es decir, celebrar los 500 años de tal o cual entidad. Aquí verdaderamente es una obra que para los académicos les permite confrontar, interrogar, reflexionar sobre realidades tal vez diferentes de las suyas, y también para el gran público interesado en esas cosas, no solamente de Colima, sino más ampliamente, entrar con placer, con gusto, dentro de realidades muy variadas y que permiten conocer, por un lado, efectivamente, el origen de esta ciudad de Colima, y por otro lado, también poder, en cierta forma, deleitarse con una serie de circunstancias muy interesantes y novedosas por muchos aspectos. Es un libro que está compuesto por 22 intervenciones, 22 capítulos, cada uno procedente de autores diversos. No tengo, por supuesto, del poco tiempo que tengo impartido, poder tomar y relatar cada uno de esos 22 capítulos, pero simplemente voy a decir muy en grande, en conjunto, que son 22 capítulos relativamente breves, muy ágiles y al mismo tiempo que son complementarios, por supuesto, uno de otros, y permiten, en cierta forma, tener una visión muy general, muy global, pero al mismo tiempo muy precisa en algunos detalles de ese nacimiento, de esa ciudad española. Voy, por lo tanto, decir algunas palabras generales, pero no voy a dar ningún nombre porque tendría que citar los 22, 23, 24 nombres aquí presentes, debería citar los 22 artículos y la verdad, pues, siempre me faltaría uno u otra y no quiero quedar mal con nadie, así que voy a quedarme en las generalidades, pero verdaderamente confirmar toda la importancia que doy a este trabajo de conjunto. Empecé en mi presentación, ya que hice una breve presentación que se me pidió, y agradezco esa solicitud que se me hizo, ese honor que se me hizo, por una cita de López de Gómara, el gran cronista de Hernán Cortés. López de Gómara, que en su crónica escribe: quien no poblare no hará buena conquista, y no conquistando la tierra no se convertirá la gente. Así que la máxima del conquistar ha de ser poblar. Y repite esa misma idea sobre fundar, poblar y al mismo tiempo evangelizar, cuando precisamente habla de la fundación de Colima, donde dice que Cortés manda, lo cito, conquistar y poblar Colima, riberas de aquel mar. Villa, ciudad fundada por españoles
Eso evidentemente me trae una gran pregunta sobre la cual siempre he estado o muchas veces debatiendo, que es la pregunta de saber en qué medida la ciudad en América es en realidad una transferencia de España a América. Es cierto, si tomamos una serie de datos de Colima, que es España en América a través de Colima, pero al mismo tiempo es una España que tiene efectivamente numerosos hijos procedentes de la península, pero es una España al mismo tiempo tropical, donde se vive con más regularidad los brebajes procedentes de Asia, la tuba, el vino de coco, que el producto de la vid ibérica. Al mismo tiempo, si visitamos la cocina de Colima, vemos mezclarse plátanos, producto africano, digamos, el mamey, producto americano, y el tamarindo, por ejemplo, o el mango, productos asiáticos. Si entramos en el recorrido, en la biografía de algunos personajes, pues son personajes altamente españoles, con los cuales tengo mayor familiaridad, sea porque los he conocido en Colima, sea porque también los he conocido fuera de Colima. Está, por ejemplo, uno de los fundadores de Colima, Jerónimo López, que vivió entre 1488, circa 1488, y murió en 1549. Fue vecino de Colima, fue alguien que pasó su tiempo escribiendo, denunciando las autoridades, visitando inclusive los monarcas en su corte en España, todo eso para denunciar, por supuesto, todo lo que le parecía de su agrado en Colima o en otras partes. Es una benedicción para los historiadores, aunque fue una maledicción para buena parte con sus chismes de sus contemporáneos. Y el otro personaje español, en cierta forma, uno de los primeros escritores mexicanos, pero al mismo tiempo vecino de Colima, regidor de Colima, encomendero en Colima, alguien que conocemos bien, el doctor José Miguel Romero de Solís y yo, es ni más ni menos que Francisco Preciado, el mal logrado, el incómodo Francisco de Preciado, que nació allá por 1500 y murió, creo que asesinado en Colima precisamente en 1557, un vecino no muy sereno, no muy agradable, pero que al mismo tiempo fue publicado su informe sobre la expedición en la cual participó allá por 1539 hasta las Californias, fue publicada en su tiempo por 1560 en Venecia, ni más ni menos, y hace de él pues el primer escritor, si no de Nueva España, por lo menos de Colima y más ampliamente. Sí, más allá de España, más allá de esa síntesis que representa Colima entre sus diferentes horizontes, pues tenemos también los campos, los alrededores, y ahí probablemente en los alrededores de la ciudad, pues tenemos una serie de paisajes, de establecimientos, de pueblos. Tuxpan, por ejemplo, que está más cercano de lo que podemos llamar un conjunto americano, pero siempre digamos, con una apertura hacia otros mundos. Finalmente, Colima y su región es un mundo rápidamente mestizado. Villa o campo, imbricados, lo nativo, lo hispano, lo asiático se van fundiendo en el crisol. Todo esto a lo largo de la época colonial, pero el libro va más allá, el libro entra inclusive en el siglo XIX, y podemos decir que el siglo XIX, ahí como en otras partes, se ha trabajado mucho sobre ese tema, por ejemplo en Buenos Aires, siguiendo a Domingo Sarmiento,
pues sin duda el mundo se inversa. En el 19, el campo, las llanuras, se convierten en una especie de conservatorio del mundo hispano y del honor de San Negro Honrilla, de la cual hablan los autores precisamente españoles de la época, y al contrario, la villa, la ciudad, se está convirtiendo en un conservatorio del pasado hispano. La villa, ella va a ser sinónimo de novedad intrusa hasta de modernidad. No tengo tiempo de ir más allá, de desarrollar aspectos dramáticos bien puestos en evidencia, seísmos, inundaciones, etcétera, en los diferentes textos aquí presentes, así que simplemente, en conclusión, voy a leer mi propia conclusión de lo que fue mi presentación. Abro las comillas: esa sencillez, agilidad y amplitud son bienvenidas. No siempre tenemos la posibilidad de texto en texto de plantearnos preguntas, de asentir o, por qué no, disentir. Es decir, dialogar con el libro, de ir plus ultra, habiendo cerrado la obra. ¿Qué Colima voy a escoger para ir vagando en mis pensamientos? La prehistórica, ya que varios años he vivido frente a las pirámides del Chonal, hoy misteriosas, casi calladas. La del siglo XVI, Caldero efervescente, tiempos de Jerónimo López y Francisco Preciado, vecinos incómodos. La del vino de cocos, con sabores filipinos. La de los siglos XIX, XX, cuando se intenta sacudir cierto letargo. Ser un paraíso tiene también su costo. Tal vez las elijas, todas a la vez, forman un ramillete situado en un extremo geográfico de México, hoy mirando a través de su litoral y su puerto hacia otro mundo allende el Pacífico. Pero eso es otra Colima que habrá de visitar. En 500 años, es la pregunta sobre la cual cierro mi interrogación, cierro mi intervención, y no quiero terminar como empecé, felicitándoles a todos por ese libro tan logrado que va más allá, repito, de una simple conmemoración. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas felicidades al doctor Tomás Carlos por sus 50 años, y desde la tierra de Colima le enviamos un afectuoso saludo. Y bueno, vamos a presentar a Julio Ignacio Martínez de la Rosa. Es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha cursado diversos diplomados en materia política, ambiental y deportiva. Se ha desempeñado en la Administración Pública Federal, ocupando cargos de representación de diferentes dependencias en los estados de la República. Durante varios años fue colaborador semanal del periódico Diario de Colima, donde relató sus experiencias de trabajo de campo en el país. Los últimos 24 años se ha desempeñado en la protección del patrimonio natural y cultural, a través de las instrucciones oficiales y de la consultoría privada que ha creado Biotopo y Soluciones Ambientales. En años recientes ha sido director del Centro INA Veracruz, y desde el 2019 en Colima, también hasta la actualidad. Bienvenido. Muchas gracias. A propósito de lo que decía Tomás Carlos, aquí nacimos y aquí nos tocó vivir. Y esa es precisamente la idea de tratar de descubrir la verdadera historia. Quiero primero agradecer a Pati Sara, que está. Un día me hizo una llamada y me dice: Nacho con Ignacio, ¿te gustaría participar? La
verdad me dio pendiente. No soy especialista en la historia de Colima, que a lo mejor en otros temas, pero dije, bueno, con mucho gusto, porque, bueno, quienes nacimos en Colima, al nacer tenemos una idea de qué es Colima, una visión de qué es Colima. En el proceso endoculturativo de la familia nos van diciendo, Colima es esto, Colima es aquello, el kinder está aquí, la secundaria está acá, la escuela, etc. Pero más hacia atrás, digamos, poco. Yo me acuerdo que en tercero de primaria nos dieron historia de Colima, y nada que ver con la historia que estamos viendo, nada que ver, es decir, en datos generales. Era la geografía también de Colima, pero bueno, estoy hablando de hace 50 años, ¿no? Entonces, eran otros tiempos, eran otros momentos tecnológicos y eran otros momentos del interés por la academia y por el conocimiento, por la ciencia. Hoy estamos en otro estado. Y yo quiero reiterar mi agradecimiento a Patti, su llamada telefónica para la presentación de este libro. Y porque es un enorme tema y desde luego eternamente polémico. Lo que aquí se pone, lo que aquí se escribe, está abierto a la crítica y a la opinión de otros conocedores o de otros que no conocen. Y bueno, son 22, como decía Tomás Calvo, 22 ensayos acerca de la fundación de la Villa de Colima. Aquí ya me permito un poquito hablar sobre el libro, que le di la verdad 2 o 3 vueltas, porque, híjole, había yo me embebí con el libro, ¿no? Acaban de publicar hace un tiempo los otros 500 años, el otro libro sobre 500 años, y me embebí. Desde la época prehispánica, desde donde escribe Ángeles Olay, ¿sí?, compañera del Centro INA, y la verdad me da mucho gusto, y también de mis otras 2 compañeras, de Irma, historiadora, y de Tona, que es lingüista, pasando por la polémica e interesante fecha y lugar de fundación que aborda Paco. Es un super tema ese de las fechas. A veces pienso que la historia no debería tratarse con fechas. La actividad médica y las parteras, la población afro, que aborda Irma, el acto de vigilar y castigar, como decía Foucault, de aquella época, mediante las cárceles, la vida religiosa de un religioso homónimo de Juan de Grijalva. Yo en principio me fui con la finta de cuando hablaban de Juan de Grijalva. Y el tema muy actual en torno a los desastres. ¿Sí? Los desastres, la verdad, son la alimentación en esos tiempos, bajo la pluma de Tona, Francis Medina. Y digo, los conozco, son compañeros de Lina, y sus investigaciones las estamos tomando constantemente. Nos da una enorme fotografía de la vida colonial, en principio, un viaje al pasado que nos deja imaginar cómo era la vida de entonces. O sea, no nos está platicando el maestro de la escuela, nos están platicando los que investigaron, los que tienen sobre la mano los pelos de la burra en la mano, es decir, a partir de datos concretos. Una enorme fotografía, decíamos. Imaginar, por ejemplo, la traza urbana de la plaza principal, las construcciones usadas como viviendas y negocios, edificios públicos de gobierno, las cárceles, las mismas plazas. De noche, quizá no viene planteado ahí, pero nos da chance a la imaginación, iluminadas o medio iluminadas con todo menos con luz eléctrica, pueblos de sombras, pues, de claroscuros nocturnos, de día el intenso calor tropical y el regreso a la vida cotidiana. Las caras de los colimenses envueltos en ropa de la época, ¿cómo nos los imaginamos? Sus perfumes naturales, o que quizá hoy cualquier empresa transnacional les diría rústicos, su lenguaje, sus colores de piel, su ropaje,
su trabajo, la sumisión al gobierno, que como decía, había vecinos incómodos, lo decía Calvo, pero también había mucha sumisión al gobierno, y la defensa de la ciudad en los momentos que fue necesario. Todos son, pues, todos, la verdad, ensayos muy valiosos que describen un marco muy propio de la antigua vida de la villa de Colima, que al leerlos nos facilitan el acceso a conocer cómo era la cotidianidad de esa época. Nos abren las puertas de la imaginación para dibujar los paisajes sociales, imaginarnos vidas personales y la interacción entre personajes, autoridades y sociedad. Una cosita así era la ciudad de Colima, lo que hoy es la ciudad de Colima. Entonces, me refiero a algunos de ellos, los que me llamaron la atención al paso del libro, no los voy a tratar todos, cada uno en su tema abordado. Nos dice cómo eran las luchas por la dominación, lo decía Paco, el poder y la imposición de una nueva visión conquistadora, o sea, cómo la transculturación llegaba a Colima. Yesenia Peña, una amiga antropóloga, describe cómo en la medicina las parteras eran indispensables en la sociedad local y describe los pleitos entre dos visiones que, diremos de manera simplista, se daba entre la ciencia y los saberes ancestrales. La amenaza de castigo inhibía su quehacer basado en el conocimiento del cuerpo femenino. ¿Quién conocía los cuerpos femeninos? Las parteras. Las mujeres preferían que a ellas las tratara una mujer y no un hombre. Quizá era un tema moral. En otros comentarios que se me permitan, en la perspectiva del materialismo histórico y en las tareas previas del apuntalado capitalismo y la globalización, pasó lo que tenía que pasar. Es decir, el poderoso somete al débil. En nuestros tiempos hay muchas maneras de someter al pobre y al débil, por redes sociales, por celulares, por las computadoras, pero hace 5 siglos la tecnología era mínima. El uso de la fuerza era el mecanismo de dominación, hasta los espejos. Era normal, bueno, lo sigue siendo, y llegaron los españoles a lo que venían. Quizá ellos no sabían lo que hoy interpretamos nosotros acerca de su llegada. Es decir, no sabían exactamente a qué venían. Siempre me he preguntado eso, ¿a qué venían? ¿O por qué venían esos belicosos europeos? ¿Cómo se veían entre ellos? ¿Y cómo veían al adversario? ¿Cómo enfrentar del clima en estos lugares simpáticos? Y siempre me he preguntado qué enfoque o posición adoptan los estudiosos. Ven al objeto con la visión del presente o desde el presente, y a partir de lo que somos o de qué manera debe entenderse el contexto de los hechos. Al leer el texto aclaré mis dudas. La perspectiva epistemológica busca al mismo tiempo la independencia del objeto y del sujeto. Los datos aportados son una delicia para el conocimiento científico, porque son textos científicos, porque indican el largo tiempo destinado a la investigación, al análisis y el salto a la teoría. Es un grato sabor de boca cuando buscamos, como cuando paladeamos el más rico vino, al mismo tiempo relajante y estimulante. Los datos de Lima, por ejemplo, un tema que observé personalmente en Huixla, en Guerrero, hace muchos años, en Veracruz y particularmente en Yanga y Córdoba, nuestras raíces afro, en todo su esplendor nos acuden contra la mísera y aberrante discriminación emprendida contra los afrodescendientes, herencia y efecto de la endoculturación occidental. Y sin embargo, también debemos reconocer que somos sus orgullosos descendientes, aunque también existen, como todo, decía mi abuelito, es como todo, personajes que abogan por semejarse a otras estirpes llamadas blancas
Insisto, hay de todo. El oro de Iván Romero nos remonta a ver la proclividad natural humana al manejo del valor material. Entre más material tengamos, nos sentimos mejor. De la acumulación y la riqueza que se fusiona con el poder político y desde luego sacude a las sociedades. Si antes fue en los pueblos primarios el cacao y otros productos naturales una especie de moneda de cambio, como lo fue el espondylus, ese molusco bivalvo, era perseguido por las sociedades sudamericanas que contactaron nuestra tierra en Manzanillo hace muchísimos años. Es una tendencia natural por los valores, no solo es propia del capitalismo, en este se exacerbó. Esa lucha eterna por el oro nos trae el presente, bolsa de valores, presupuestos oficiales y privados, monedas electrónicas, otras formas de comercio más allá del trueque que aún persiste en lugares con raíces indígenas. Es el eterno capitalismo en su expresión más acabada. Al leer el texto entendí por qué Paco Pérez, cuando lo visitó en su oficina en la dirección del archivo, tenía una envidiable joya en su escritorio, forrada en piel y con las huellas de las consultas, la relación de Michoacán. Un texto que puede ser un eje de la historia local. Y es que Paco aporta ensayos valiosos y la rotunda aclaración impuestos a la discusión interminable acerca de la fundación de la Villa de Colima. Grata sorpresa fue leerlo, rastreando en los caminos del origen de la villa, un tema por demás angustiante, que ha dado grandes batallas. Todavía el año pasado estaban los pleitos de si fue aquí, fue allá, etcétera, ¿no? Ese es un hecho histórico. Los políticos dicen, lo primero que hay que hacer es reconocer los hechos. Un tema por demás angustiante, decíamos, que generó divisiones más allá de lo académico entre los estudiosos para concluir dónde y cómo se instaló por órdenes monárquicas la dicha villa y no fue cambiada de sitio. Solo alguien autorizaba el cambio de sitio de la villa. Nos relata y analiza la estratificación social, la verticalidad de las decisiones, la visión de los triunfadores y esos datos sociales y políticos hoy presentes en nuestras sociedades, pero moldeados por las circunstancias del desarrollo, por lo menos del desarrollo, es decir, pobreza y riqueza, lucha por el poder, ideologización de la política, que la política en sí es ideología, no es nada comprobable, simulación y toma de decisiones. Incluso entendemos por qué, sin justificar, la mítica democracia, que para mí es un mito, cubrió con su manto angelical a los historiadores que acordaron una fecha para la fundación de Colima. O sea, prácticamente se ha comentado. Yesenia Peña les decía, nos lleva por el fabuloso camino de la medicina, ciencia y costumbres. Y finalmente, hoy, por ejemplo, retomando un poquito de serie, la medicina institucional, por aquí veo algunos doctores, no acepta plenamente la medicina alternativa, no digo que todos, pero acuden a ella y la convierten en complementaria. O sea, medicina alternativa y medicina institucional alternativa y la fusión de la medicina complementaria en términos de la antropología. Pero esas prácticas sobreviven en nuestras sociedades. Una de ellas, de acuerdo, es el entierro del ombligo del recién nacido. Yesenia nos trae el conocimiento ancestral y no tan lejano a nuestras mentes. Y en la vida religiosa, decíamos, está Juan de Grijalva, está vigilar y castigar las cárceles que se dieron en esas épocas, y nos preguntamos, ¿qué tanto ha cambiado internamente a raíz de todas estas lecturas? Internamente el método de dominio entre los grupos, sobre todo en el caso de la iglesia, como lo explicaba con el tema de Juan Grijalva, ¿cómo se ha cambiado? ¿Sigue la iglesia dominándose a sí mismo bajo esos métodos o bajo otros métodos?
Y como Abraham Torres aborda el ya famoso tema del vino de cocos, así en plural, vino de cocos, de clarísima influencia asiática desde Filipinas. O sea, ¿qué tanto ha cambiado? Bueno, ahora utilizan los arroz en mezcal, la tecnología por ahí. De todos ellos, del vino de cocos es evidente, junto con la investigadora Machuca, una labor investigativa bien documentada, que no deja dudas en el tema de Colima, de Lanao y de otros asuntos, ¿no? Quiero, para no hacerlo más largo, decir que yo felicito al Archivo Histórico, que nació con la gran luz de Israel del doctor José Miguel Romero de Solís, formador de investigadores e investigador por sí mismo. El archivo en su momento recibido por las manos, no sé antes de quién más, pero de Paco y luego de Paco, ha sido para bien. La tarea de reconstruir la historia para generar la identidad local es una labor titánica y una genial tarea. El prólogo del libro de Tomás Calvo para mí es una delicia, un análisis y una descripción del libro mismo. La verdad es que es una maravillosa pluma, Tomás Calvo. El trabajo de los investigadores no deja duda de su amor por Colima, de su conocimiento, de su labor en los archivos y de tener el tino de investigar temas específicos que Colima, la población de Colima, la sociedad colimense, necesita conocer en estas épocas en que la tecnología distrae a los jóvenes, a las nuevas generaciones con temas ordinarios y a veces improductivos. A todos ustedes, investigadores, autoridades, gracias por sus aportaciones, por su tiempo y su sencillez. Mi reconocimiento a Pati, mi reconocimiento a quienes van a estar y que me van a seguir, espero no haberlos aburrido. Gracias al rector, a Aurora. Y yo tengo una frase que digo acerca de Colima: Colima, te quiero. Mil gracias a todos ustedes. Bueno, yo creo que la historia nunca se deja de escribir, siempre se va a reinterpretar, y si se deja de escribir, pues se pierde la memoria del pueblo. Y bueno, a continuación viene la doctora Aurora Sánchez Peña. Ella es doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Ha publicado artículos de investigación, crónica, cuento y poesía. Entre otros libros, ha dado a conocer Terrena Cruz, vida y obra de Agustín Santa Cruz. Agustín Santa Cruz, obra reunida. Libros a escena, textos de presentación, obras de género diversos. Un deseo como llama urgente, y todo libro es una liebre. Es compilador y cronista de 22 poetas de Colima, para Otadezar antología. Realizó la edición, estudios preliminar y notas de Labios Sediento, poesía de José G. Alcaraz. Fue directora de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, donde actualmente se desempeña como profesora e investigadora de tiempo completo. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y Investigadoras nivel 1. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Saludo afectuosamente a las autoridades municipales, de la Casa del Archivo, desde luego, de la Cultura y la Educación en el Estado, y también a mis compañeros comentaristas de esta tarde. En las 2 últimas décadas he tenido el gusto y el honor de presentar diversos libros de literatura, historia y educación que son importantes en el marco de la cultura regional y nacional. En todos los casos he experimentado orgullo y responsabilidad, como creo que sienten los padrinos que han sido invitados a bautizar un niño o una niña. Comparto lo anterior, porque estamos en la presentación de 5 siglos de historia e identidad, 1523-2023, 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima.
Un libro coordinado por Patricia Sánchez Espinosa y que será clave de aquí en adelante cuando nos refiramos a la conmemoración de los primeros 500 años de la fundación de la Villa de Colima. Y dado que el acontecimiento de esta presentación no es menor, como tampoco la celebración del aniversario número 31 del Archivo Histórico del municipio de Colima, he pensado mucho cuál sería la mejor manera de compartir con ustedes mi lectura de este libro y la invitación expresa de acercarse a él, de despertar las voces que le acompañan y de oír el rumor del tiempo entre las frondas de los siglos. La respuesta a mi inquietud ha llegado de pronto cuando, leyendo el libro, me doy cuenta que Gonzalo de Sandoval, el conquistador de la provincia de Colima, nació en Medellín, España, en 1497 y murió en Niebla, España, en 1528, que tenía 19 años cuando arriba a Cuba con Hernán Cortés y 26 cuando conquista este territorio para dar pie a la historia que ya conocemos. Me doy cuenta de esto y de una curiosa casualidad. Mi hijo David Antonio, quien se fue a la Ciudad de México a conquistar su futuro profesional, nació en 1997, 500 años después que Gonzalo de Sandoval, y hoy tiene 26. Esta casualidad me sugiere compartir las siguientes líneas, si me lo permiten, como si se tratase de una carta de relación que le escribo a David Antonio o a uno de mis estudiantes para describirle parte de los hallazgos que en este libro de 262 páginas he encontrado y que espero le hagan sentirse más próximo a su pasado. Querido David, has de saber por las redes sociales que recientemente el Archivo Histórico del municipio de Colima ha publicado el libro 5 siglos de historia e identidad 1523-2023, una obra que se vincula a la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima y al igual que otros títulos aparecidos en este contexto, como lo son Colima, el latido de los años, coordinado por Irma López Rasgado y José Miguel Romero de Solís, y Colima, 500 años, de Horacio Archundia, conviene leer despacio, aquilatando sus vínculos y sus singularidades. Si bien el ejercicio lector es único, pues a su modo y con un alcance específico nos abre a cada quien los ojos interiores, como apunta la escritora Irene Vallejo, quiero resumir algunos elementos interesantes, no para evitarte el viaje, sino para lograr lo contrario. Que visites estas páginas y veas, desde los montículos de sus letras, el valle que se extiende y la posibilidad de ir al encuentro de otros siglos, desde tiempos prehispánicos al siglo XX, y que confirmes, continuando con Irene Vallejo, cito, que descubrir los personajes de una historia se parece a conocer gente nueva, comprendiendo su carácter y sus razones. 5 siglos de historia e identidad nos ofrece 22 ensayos de historiadores e historiadoras pertenecientes en su mayoría a distintas instituciones nacionales, más un texto de presentación de Elia Margarita Moreno González, presidenta municipal de Colima, un texto de introducción de Patricia Sánchez Espinosa, coordinadora de la publicación y directora del Archivo Histórico del municipio de Colima, una crónica de la conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima, del cronista municipal de Colima, José Ángel Bandila Leal, y un prólogo, Sueños seculares, entre volcán y palmeras, del investigador Tomás Cádolo. Entre los temas de este libro de sobrio diseño encontrarás el de los pueblos originarios, con sus fases de desarrollo y el impulso a la agricultura, las andanzas de los conquistadores con el sueño de conocer el reino de Calafia, la emergencia del Colima novohispano y el relumbre del oro,
la diversidad cultural con las raíces africanas, los primeros curas en iglesias, el papel de las mujeres parteras, la vida de los menores en el siglo XVII, el tránsito del galeón de Manila y la figura del gentilhombre, el auge de los trapiches de azúcar, la precariedad de las cárceles y la lucha por el establecimiento del orden, los entierros y las clases sociales, la gastronomía como herencia multicultural, el habla de los colimenses y los arcaísmos del castellano, la insurrección y la independencia en Colima, la historia de los hospitales y el papel de las mujeres con respecto a comités pro-damnificados ante desastres. Más de un texto, en virtud de la hipótesis que sostiene o de la información a la que concede prioridad, resultará audaz, polémico o iluminador, como el de Claudia Espejel Carvajal, que en La conquista de Colima y sus precedentes michoacanos analiza los elementos contradictorios que no dejan establecer con absoluta claridad cómo fue el proceso de la conquista en el occidente de México, y ante ello lo que se obtiene como lección, refiere la investigadora, es cuán importante es revisar siempre las fuentes primarias y leer los eventos históricos específicos en el marco de acontecimientos más amplios y abarcadores. 5 siglos de historia e identidad nos acerca al proceso de mestizaje y sincretismo cultural que devino con la llegada de los conquistadores. Acercarnos a tal proceso implica redimensionar de un modo distinto el paisaje físico que nos rodea, así como el paisaje cultural que se ha ido forjando a partir de las instituciones, infraestructura y la gestión de libros y acervos a título de un patrimonio que se lega para dejar testimonio de una época y una visión del mundo. María Ángeles Olay Barrientos, en De los pueblos originarios o la historia de sus inicios, refiere que en tiempos prehispánicos, cito, era tan difícil la vida cotidiana que la esperanza de vida era apenas de 30 a 35 años. Al no existir bestias de carga, caballos, mulas, bueyes, toda actividad transformadora y productiva era resultado de la fuerza humana. Inevitable preguntarse, ¿quién poseía un libro 500 años atrás en la provincia de Colima? ¿Quién podía leer y escribir? ¿Quién vivía después de los 60 años? Para continuar la travesía de 5 siglos de historia e identidad, es conveniente tomar en cuenta 2 propuestas que formula Tomás Calvo en su estupendo prólogo. Internarnos en el libro con base en, cito, lo que sintieron unos y otros, indios y conquistadores frente a frente. Y por otro lado, descubrir una otredad diferente, la de paisajes nuevos. En este sentido, el libro propone capítulos que, situados en el horizonte de los conquistadores, por ejemplo, el origen de la expedición a la Mar del Sur, el Reino de Calafia, de Francisco Jesús Pérez Medina, analizan las motivaciones de estos, de los conquistadores, a la hora de embarcarse en pos de tierras ignotas. Y de igual modo, el libro pone a consideración de las y los lectores textos que colocan la mirada en la vida de los indígenas y otros grupos étnicos. Tal sería el caso del texto Lazo entre las divinidades y la naturaleza, la partería en la villa de Colima, de Edith Yesenia Peña Sánchez. Asimismo, podemos decir que cuando te internas en un texto como La cocina de Colima en la época virreinal, Los ingredientes y los pueblos, de Tonantzin Medina García, puedes atisbar un paisaje colimote unido a los trapiches, los cañaverales, los chicozapotes, las huertas de palma de coco y la presencia mayoritaria de afrodescendientes. Y si quieres ir a la costa del Mar del Sur a conocer el gentil hombre del galeón de Manila y su paso por Colima, habrá que detenerse en el texto de Paulina Machuca, por quien sabemos que la nao de China fue una embarcación que se encargó del comercio transpacífico de la ruta Acapulco-Manila entre 1565 y 1815. Con excepción de honor de María del Carmen Olavio Méndez, que escribe un texto literario basado en fuentes históricas
en torno al estupro en contra de niñas. El resto de los capítulos son trabajos de corte histórico firmados por autores destacados y autoras como María Irma López Rasgado, Iván Rivero Hernández, José Luis Larios, Isolda Rendón Garduño, Ginti María López Rasgado, Abraham Torres Álvarez, Cecilia Salazar González, Alejandro Rodríguez Mayoral, Alfredo César Juárez Albarrán, José Manuel González Freire, Beatriz Bracamonte Ceballos y Raimundo Padilla Lozoya, además de los ya citados en líneas anteriores. La importancia de un libro como el que se comenta radica en que no solo se suma con acierto a otros publicados de manera reciente con respecto a los 500 años de la fundación de la Villa de Colima, sino que complementa, amplía desde lo académico y a la vez con un carácter de difusión datos y elementos de esa historia de por sí compleja y porosa que constituye la conquista del occidente de México y su paulatina transformación a raíz de múltiples intercambios. 5 siglos de identidad de historia espera el arribo de lectores que sepan apreciar su sentido humanista, interdisciplinar y el esfuerzo que ha significado la convocatoria que le dio forma. La buena noticia, como aquellas que solía llevar el gentil hombre al virrey de la Nueva España con respecto a mercancías y posesiones, es que el libro estará disponible en los acervos de la entidad y mientras más lecturas tenga, facilitará aún más el alcance de una comprensión identitaria que es altamente positiva a cualquier edad. La invitación está hecha, mi querido lector. Ya cuentas con el mapa, lo que corresponde ahora es iniciar la travesía. Muchas gracias.